Buenas tardes, traders. Vamos a analizar lo que hizo hoy el SP500 miércoles 24 de marzo. Primero vamos a ver nuestra gráfica macro, la de 10.000 transacciones. Vamos a ver que teníamos acá el precio el día de ayer llegando a una resistencia importante en la cual es rechazado, llegando hasta la siguiente zona opuesta macro. Ese soporte de alguna manera nos confirma que eso fue un falso rompimiento, dado que teníamos este soporte también intermedio importante, que el precio nos lo confirma en varias ocasiones, en 2 días. Acá tenemos este soporte que por ley se convierte luego en resistencia. Ese punto, soporte, resistencia, ese punto era un punto importante donde el precio iba a tener que luchar para poder superarlo. En este punto él logra superarlo. Aparentemente la resistencia está fallando, pero se encuentra con otra resistencia aún más importante, la cual lo rechaza y hace que reingrese a esta zona. Ok, entonces eso se convertiría en un falso rompimiento como tenemos previamente identificado acá. El precio llega nuevamente a este otro soporte importante, intenta romperlo, vemos que se retrocede, se frena en este punto, hace nuevamente una especie de doble piso y con fuerza reingresa nuevamente a toda esta zona macro importante que tenemos acá, resistencia y soporte en este punto. ¿Qué expectativas tenemos? Un precio que se encontraba en mitad de zona macro, teníamos tanto expectativa inmediata alcista, pero como primordial o más alta bajista en este punto. Entonces, ¿qué podríamos especular? Que el precio, dado que tenemos este soporte macro que también nos lo confirma con esta pequeña resistencia en este punto en la sesión de premercado, que el precio llegara a intentar testear nuevamente ese punto e irse en largo hasta esta zona de test macro y esperar acá nuestro sistema Protaurus de giro para poder tomar este corto, el cual tendría que venir por lo menos nuevamente a testear este soporte. Obviamente en todo este proceso puede lateralizar, subir, generar sus corridas con sus respectivos retrocesos, pero sería como lo inmediato que el precio nos podría estar dando acá en esta entrada largo en este punto. Si ya el precio supera nuevamente cuando empieza a funcionar, si funciona en corto este test, al superarlo tendríamos continuaciones que continuarían bajando el precio hasta donde mínimamente nuevamente hasta esta zona que es el siguiente soporte macro que nos encontramos. Por el contrario, si este test macro fallase, lo mismo, nos iríamos en largo. El precio tendría que romper esa resistencia, venir a apoyarse en ella e irse en largo y continuar con su tendencia alcista. Entonces vámonos a nuestra gráfica transaccional de 6-10 en donde nos encontramos en este punto. Acá el precio en la sesión de premercado junto con la parte final del día anterior nos estaba marcando una zona lateral. Teníamos un soporte, su resistencia, un falso rompimiento que lo confirma regresando. Teníamos este otro falso rompimiento en la parte superior que nos coincide con este soporte también que generó en la sesión del día de ayer, confirmando una zona importante también ahí y que coincide con una zona macro que tenemos previamente identificadas, que la marcamos con esta línea amarilla. Y en ese punto el precio da un test de cambio de esta tendencia inmediata aquí bajista y el precio rompe esa resistencia. Nuevamente nos marca una zona lateral acá con su resistencia y su soporte. Apenas estaba lateralizando. Esperamos que el mercado abra. ¿Qué esperamos? Largos de forma inmediata como hablamos en este punto, porque teníamos esta resistencia. En este punto sería una buena entrada en largo. ¿Qué hace el precio? En la apertura llega nuevamente a la zona de resistencia, intenta romperla, pero vemos que el precio se queda sin fuerza y reingresa a la zona. Al regresar a la zona ya tenemos esperando ese corte, ese largo en la parte inferior, como lo vemos aquí. Precio, esperamos que llegue y efectivamente intenta acá testear la zona antes de llegar acá, confirmándonos que esto fue un falso rompimiento. ¿Y qué nos da? Un test a la zona de resistencia general en el premercado, a la cual aprovechamos y tomamos un corto en ese punto con 2 contratos. Esperamos que llegue bien a la zona y lo sacamos en la zona opuesta, dado que, como habíamos hablado, era una zona de largos, había que ser muy objetivos con esos targets. Entonces sacamos el primer contrato en 7 y el segundo en 10, prácticamente en la zona donde empezaba a funcionar posiblemente el largo. Y como vemos, el precio
Efectivamente ahí tiene su reacción y empieza a retroceder. Cuando ya vemos que el precio ya no va a seguir cayendo, sino va a empezar a subir el precio, marca esta zona de resistencia, la supera y aquí hace un pequeño test de reingreso a esta zona lateral, la cual teníamos marcada desde el premercado. Hizo una entrada válida en este punto y más confirmada para irnos con la tendencia inmediata alcista, que era esta, de esta acumulación exitosa, y iríamos en largo, y dado que estamos testeando una zona también macro. Este trade nos da de zona a zona 7 puntos. Inmediatamente el precio llega con fuerza y rompe esa resistencia, donde era la zona del test en corto, la supera y hace un pequeño pullback a la zona, habilitándonos rápidamente una continuación micro que nos llevaría a esta zona que les marqué previamente en la zona de 10K, esta zona roja de resistencia, que era la zona del test macro. Entonces, llevándolo hasta ese punto, esta continuación nos genera una corrida de 11 puntos. Y nos llega el test macro, como previamente les había mencionado, pero debíamos esperar nuestro sistema de Protaurus de giro, el cual en ese punto nos lo confirma. Tenemos la resistencia, nuestra zona opuesta, el pequeño falso rompimiento en ese punto que coincide con la resistencia macro, y aquí nos lo confirman, das un test nuevamente en esta pequeña zona que nos creó, dándonos un test de cambio en la zona del test macro, habilitándonos para este corto, que el cual genera una corrida de 10 puntos, llevándolo hasta esta zona que había sido rota. Ahí el precio intenta nuevamente un largo, dado que aquí había dado una continuación micro, y ese pequeño reingreso da una entrada hasta este punto. Era muy objetivo, dado que venía funcionando un test macro, el cual tiene más fuerza que esta zona intradía. Entonces era una entrada válida, pero con menos probabilidad, y el precio llega nuevamente a esta zona lateral donde el precio había fallado este soporte y nos da una continuación en este punto bajista, la cual de zona a zona da una corrida de 7 puntos, de esta zona a esta zona. El precio nuevamente llega a la zona donde intentó dar su continuación aquí en micro y se queda consolidando con 2 pivots. Ahí sube, no puede, al final falla ese pequeño soporte, genera y da otra continuación inmediata muy rápida. No da nuestro pullback como siempre lo esperamos, pero tomando esta entrada nos genera una corrida hasta la otra zona importante, 11 puntos en esta corrida. Acá nos llega el precio de forma rápida y ahí, por ser una zona importante, tiene un rechazo, como lo vemos ahí que el precio reacciona. No hay ninguna entrada por el momento, simplemente el precio empieza a consolidar y nos llega a este punto, que fue donde el precio había dado inicialmente nuestro test, luego intento de largo, luego nuevamente el corto. Era la zona de test un poco más macro, pero de la zona de la sesión del intradía teníamos acá toda esa zona de resistencia, era importante. Miren, el precio como la respetó y nuevamente llega a ese punto, y como mencionábamos, aplicando el tema del contexto, apoyamos ya en ese punto más los cortos porque venía funcionando un test macro, fallando todos los soportes. Entonces aquí nos habilitaba, aplicando el contexto, este corto, los cual nos da de zona a zona una corrida de 16 puntos. El precio nuevamente llega a esta resistencia, que ahora es soporte y que es macro al tiempo, es muy importante, y vemos que aquí la supera con fuerza, con intención. Simplemente había que esperar que el precio hiciera un pullback a esta zona de volumen importante para continuar con su tendencia bajista, y efectivamente el precio rompe, consolida un poco, llega a la zona del soporte importante, que ahora es resistencia, y ahí nos da otra continuación que genera una corrida de 14 puntos hasta que se queda consolidando un buen tiempo ahí y ya se acaba la sesión del mercado. Entonces, traders, esa fue la operativa del día de hoy, los trades que válidos para nuestro sistema Protaurus. Ahora vamos a ver aquí rápidamente en la 10K qué fue lo que sucedió al final, que especulamos. Mire, prácticamente sucedió de forma casi perfecta como lo analizamos. El precio, una entrada en largo a dar un test macro, al final el precio sí llegó acá, como vemos intenta subir pero al final falla, y llegando nuevamente a la siguiente zona macro importante, que era esta, y ahí el precio llegó. Entonces traders, nos vemos en la próxima clase post mercado.